Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Esta noche vamos a estudiar, en esta clase vamos a estudiar a Dios, el Espíritu Santo. Vamos a estudiar la persona del Espíritu Santo y su ministerio, cómo Él está trabajando, cómo Él está ah, trabajando en la vida de los creyentes en Dios y en Cristo Jesús para que el plan de Dios se pueda desarrollar y la iglesia, el cuerpo de Cristo, también pueda crecer y pueda también llevar la palabra y la enseñanza de la verdad de Dios a la humanidad. El Espíritu Santo es el que causa que o motiva o mueve las cosas dentro del mundo espiritual para que las cosas espirituales, las cosas de Dios se puedan ir dando, ¿verdad? Puedan ir sucediendo y Dios puede llevar a cabo sus planes. Así que el tema de hoy es Dios, el Espíritu Santo. Vamos a ver su persona, la persona del Espíritu Santo, y vamos a ver parte de su ministerio. Bueno, Dios, el Espíritu Santo, dentro de la doctrina evangélica cristiana, Dios, el Espíritu Santo, se le conoce como la tercera persona de la divinidad. El Padre, Dios el Padre es la primera persona, Dios el Hijo es la segunda persona y Dios el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad o de la divinidad. Aunque la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, es un término que se usa para hablar del Dios trino, de un solo Dios unido en tres personas divinas, las cuales existen y se manifiestan dentro de las Sagradas Escrituras como un solo Dios. A ambos se le llama Dios, aunque son distintos. Entonces, eso nos habla de una unidad múltiple que nosotros conocemos como Dios. Así que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, quien procede del Padre y del Hijo. Vamos a darle entrada a nuestra hermana Vicky desde la Ciudad de México, nuestra hermana Vicky Galván, ¿verdad? Bueno, pues se está conectando nuestra hermana. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Vicky Galván y esperemos que ella pueda tomar la clase con nosotros. Bueno, la clase de hoy, volvemos a decir, es Dios, el Espíritu Santo, su persona y su ministerio. Lo que Él está haciendo desde que llegó el día de Pentecostés, después que Jesús ascendió al cielo, dijo que iba a enviar al Espíritu Santo y Él llegó aquí a trabajar con la iglesia, a estar aquí en el mundo sirviendo en los planes y propósitos de Dios. Y hasta el día de hoy aquí está, ¿verdad? Haciendo la obra de convertir a las almas a Cristo Jesús. Y déjenme decirles, hermanos, de que hay ciertas prácticas que a veces nosotros, o cosas que decimos, como a veces nosotros decimos que le decimos a Dios que venga el Espíritu Santo, ¿verdad? Y es una forma que nosotros a veces usamos en las iglesias, pero en realidad el Espíritu Santo siempre ha estado, desde que vino de Pentecostés, en la iglesia primitiva, ahí con los primeros apóstoles, Él no se ha ido. Y Jesús dijo que iba a estar con nosotros siempre, ¿verdad? Pero a veces tenemos esa tendencia humana, ¿verdad? De decir, vamos a decirle al Espíritu Santo que venga o cantamos para que venga, ¿verdad? Pero en realidad el Espíritu Santo está presente, es omnipresente. Pero es como le digo, son cosas que a veces uno dice, a veces sin pensar muy bien teológicamente. El Espíritu Santo siempre ha estado y siempre va a estar hasta que Cristo venga, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo que no nos iba a dejar huérfanos, ¿verdad? A los discípulos. Y entonces el Espíritu Santo vino tal como él dijo y está ministrando. La época de la iglesia se le conoce como la época del Espíritu Santo, ¿verdad? O el ministerio del Espíritu Santo, porque está aquí manteniendo viva la fe de los creyentes y dándoles conocimiento bíblico, conocimiento espiritual,
y también nos anima, nos fortalece, está trabajando en la vida personal de cada quien, desarrollando el fruto del Espíritu, que es el carácter, y también le da dones a los creyentes para que sirvan dentro del cuerpo de Cristo. Y eso nunca se ha interrumpido. Lo que pasa que a veces pensamos de que a veces se va y vuelve, ¿verdad? Pero en realidad siempre ha estado. Vamos a ver, si ustedes tienen sus Biblias, ahí en Juan capítulo 14, es cuando Jesús dijo que él iba a enviar el Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 16, versículo 17. Dice aquí desde el versículo 15, Juan 14, del 15 al 17, dice, si ustedes me aman, le dijo a sus discípulos, obedecerán mis mandamientos. Versículo 16, y yo rogaré al Padre, dice, fíjense que Jesús está hablando en primera persona, yo. Jesús está hablando en primera persona, yo. Dice, le pediré al Padre, o sea, a su Padre, ¿verdad? El Padre es conocido como la primera persona de la divinidad. El Hijo que está hablando aquí, yo, que está hablando aquí en el Evangelio de Juan, es la segunda persona de la divinidad. Dice, yo le pediré al Padre, que estamos viendo dos personas, y él, o sea, el Padre, les dará otro. Esta palabra otro quiere decir otro de la misma clase, ¿verdad? Otro igual a yo o a mí, ¿verdad? Entonces, está diciendo esto. Él les dará otro consolador. Y esta palabra consolador en griego es paracleto, así se llama en griego, paracletos. Y esa se puede traducir como consolador, alguien que está a tu lado siempre para acompañarte y ayudarte, ¿verdad? También se usa para cuando un abogado está apoyando a alguien en una situación legal, un abogado que está ahí como una persona que te ayuda a conocer bien tus derechos, por decirlo de alguna manera, en una corte, en un juzgado. Y también nos habla de eso, ¿verdad? Que es consolador, se puede traducir como confortador también. Alguien que te anima, que está dándote ánimo, que te está guiando, que te está enseñando, que te está motivando. Así que esta palabra, aunque en la Biblia dice consolador, pero se puede traducir como abogado, como un intercesor, alguien que está intercediendo a tu favor, un compañero también. Todo esto significa esta palabra. Dice que él los dará otro consolador para que los acompañe, dice, siempre. Entonces aquí estamos viendo de que el propósito de la venida o de la llegada del Espíritu Santo era para que estuviera con los discípulos, con los creyentes, siempre, ¿verdad? Siempre. Entonces a veces nosotros pensamos de que a veces nosotros quizás a veces nos sentimos de que hoy estoy sola, hoy no, Dios no está conmigo, ¿verdad? Y a veces pensamos de que el Espíritu Santo no está con nosotros, tal vez porque estamos pasando por alguna situación difícil, pero la palabra de Dios dice que Él siempre va a estar con nosotros. Y aún Jesús lo dijo, yo estaré con ustedes todos los días. Desde luego, con el Espíritu, a través del Espíritu Santo, es cuando Jesús nos está acompañando, porque el Espíritu Santo proviene tanto del Padre como del Hijo, ¿verdad? Entonces, eso es de la misma naturaleza. Entonces, la compañía del Espíritu Santo, podríamos decir que es la compañía de Dios y es la compañía de Cristo que está ahí con nosotros, ¿verdad? Porque es la misma naturaleza y el mismo carácter. Versículo 17. También aquí Jesús le llama el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Esto es una frase bastante importante porque cuando dice de verdad, no está tanto hablando de una verdad que uno dice, ¿verdad? Como una frase o una creencia, sino está hablando de que es un espíritu genuino, real, verdadero, ¿verdad? Eso quiere decir de verdad.
O sea, de que es la presencia verdadera de Dios, real de Dios, ¿verdad? Que es real, eso quiere decir verdad, que es real, que es una realidad, que aunque no lo vemos o no lo sentimos en nuestro cuerpo o pensamos que no está, ¿verdad? Pero es de verdad, que es real. Y cuando dice que va a estar con nosotros, es porque así es, ¿verdad? No debemos de dudar de eso, ¿verdad? Y luego dice, aquí en el mundo, este espíritu que Jesús dijo que dijo que lo iba a enviar, que le iba a pedir al Padre que lo envíe, dice, aquí en el mundo no puede aceptar, dice, no lo puede aceptar porque dice, no lo ve ni lo conoce. Desde luego que no se ve, ni nosotros lo vemos físicamente, ¿verdad? Pero cuando dice no lo ve, quiere decir no lo percibe o no se da cuenta que está ahí, ¿verdad? Ni lo conoce, o sea, no tiene una relación con él. No tiene la palabra conocer aquí es de conocimiento relacional. Entonces, esto quiere decir que con nosotros conocemos que el Espíritu Santo está con nosotros precisamente por la manera de que nosotros estamos conectados con Dios. Cada vez que nosotros pensamos en Dios, es porque el Espíritu Santo nos lleva a esa conexión, ¿verdad? Y luego dice, pero ustedes sí lo conocen, dice. Fíjense que aunque lo dice así Jesús a los discípulos en ese momento, ellos no habían recibido el Espíritu Santo de una manera plena, ¿verdad? Pero cuando dice que sí lo conocen, quiere decir de que sí, así como Jesús estaba con ellos y sentían y podían percibir esa conexión con Dios, eso quiere decir que sí lo conocen. Dice, porque vive con ustedes y estará con ustedes. Así como Jesús estaba con ellos y podían sentir la presencia de Jesús y podían entender la conexión que Jesús les daba con Dios. Así también con el Espíritu Santo dice. Y luego dice el verso 18, no los voy a dejar huérfanos, como diciendo, no los voy a dejar como unos niños abandonados, sin su padre o sin esa relación protectora. Luego dice, volveré a ustedes. Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor, ¿verdad? Y luego en el versículo 25, de ahí mismo, Juan 14, 25, dice, todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. El versículo, él está hablando en su persona, la persona de Jesús está hablando. Verso 26, pero el Consolador, dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre, ahí habla de las dos personas, tanto el Consolador como el Padre, enviará, dice, en mi nombre, o en mi autoridad, o en mi representación, eso quiere decir la palabra nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. O sea que el Espíritu Santo les iba a hacer entender todo lo que Jesús había enseñado, todo lo que Jesús les había enseñado a los discípulos, todo lo que él había predicado, todo lo que ellos habían visto en Jesús. Dice que el Espíritu Santo se los iba a recordar y se los iba a enseñar. Y esto es bien importante porque Jesús nos está diciendo de que cada apóstol o cada discípulo iba a hablar de lo que ellos quisieran, ¿verdad? O de lo que ellos se inventaran o entendieran de por sí mismos, sino que el Espíritu Santo es el que les iba a dar entendimiento a la palabra, de todo lo que ya habían escuchado, y que él les iba a recordar lo que Jesús había predicado ya o dicho, ¿verdad? En otras palabras, en los discípulos, desde la época de Pedro, Juan y todos ellos, hasta el día de hoy, no podemos decir algo nuevo, algo diferente, que nosotros, que no se haya dicho Jesús, se no haya enseñado, ¿verdad? Entonces, todo lo que Jesús dijo, ¿verdad? Y enseñó, y algunos de los discípulos lo pusieron aquí en escrito, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, etcétera, escribieron las enseñanzas de Jesús, no enseñaron nada nuevo ni nada diferente. Entonces, por eso es bien importante que nosotros
entendamos de que el Nuevo Testamento fue inspirado por el Espíritu Santo. Así dice el apóstol el apóstol Pablo y a Timoteo, que tanto los que escribieron el Antiguo Testamento como los que escribieron el Nuevo Testamento, dice, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y luego dice que toda la escritura, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, es inspirada por Dios, dice, y útil para enseñarnos la palabra de Dios. En otras palabras, no hay nada nuevo que vaya a surgir, por ejemplo, ahora o en los siglos anteriores, que sea algo nuevo que Jesús nunca enseñó, ¿verdad? O sea que nosotros, el Espíritu Santo nos revela lo que Jesús enseñó y eso es suficiente para nuestra fe cristiana. ¿Por qué le menciono esto, verdad? Porque hay libros que han salido, ¿verdad? De algunos grupos religiosos que ellos dicen de que es algo nuevo que Dios les reveló, ¿verdad? Por ejemplo, los mormones dicen de que ellos tienen un libro, que el libro de Mormón, que le llaman el Nuevo Testamento, el otro testamento de Jesucristo, ¿verdad? Y ahí es un libro que aunque no enseña cosas malas, pero sí revela o da a entender de que al Espíritu Santo se le olvidó o 1900 años después se apareció Jesucristo y dio otro testamento, ¿verdad? Como que el testamento que los escribieron los primeros discípulos no estaba bien y que estaban equivocados y que Jesús ahora envía otro testamento, ¿verdad? Cosas que son inaceptables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cómo es que después de 1900 años o 1800 años Jesús se vuelve a aparecer y dar otra revelación que antes no dio, ¿verdad? Como que no tiene lógica, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, y así, ¿verdad? A veces surgen personas que supuestamente Dios les revela cosas nuevas, ¿verdad? Cosas nuevas que ni los apóstoles sabían, que los primeros discípulos ni siquiera ellos lo supieron. Entonces eso se presta a que uno dude, ¿verdad? De que esto sea verdad, porque ¿cómo es que Dios nos va a mandar una nueva revelación ahorita que ni siquiera supieron Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de los discípulos originales, ¿verdad? No tendría lógica, no tendría sentido. Entonces, por eso les digo esto, ¿verdad? Porque surgen doctrinas, ¿verdad? Surgen doctrinas que a veces, por la mala interpretación de la Biblia, a veces surgen, ¿verdad? Porque a veces hay personas que empiezan a leer la Biblia y a veces no tienen la capacidad de hacer una buena exégesis. Exégesis quiere decir sacarle la enseñanza de lo original que ya está escrito ahí. Y a veces cuando aún el apóstol Pedro dice de que aún en la época de ellos, de los apóstoles, dice que habían personas que el apóstol Pedro los llama indoctos. Indoctos quiere decir que no tienen el conocimiento verdadero de la Biblia. Dice que tergiversan, tuercen, o sea, malinterpretan las escrituras. Entonces, eso siempre ha existido desde la época de los apóstoles, porque ellos lo mencionan. Así que es bien importante que nosotros tengamos la Biblia como nuestra única fuente de autoridad para fe y práctica cristiana. Entonces, por eso estoy hablando esto, ¿verdad? Porque aún Jesús lo dijo, que el Espíritu Santo iba a venir para que Él les recordara lo que Él les había enseñado, nada más. No podemos meterle otras cosas que Jesús no haya enseñado, porque eso ya sería otro evangelio, dice Pablo. Y no es que haya otro evangelio, dice, sino que hay otras personas que le agregan cosas que en realidad no están ahí, ni son originales del plan de Dios, ni del Espíritu de Dios. Bueno, aquí se le llama al Espíritu Santo, Jesús le llama el Consolador, abogado, intercesor,
compañero a nuestro lado, prometido por Jesús, dado por el Padre a todos los creyentes. El Espíritu Santo, dice la palabra de aquí, lo que hemos leído, que vive en nosotros o vivirá en nosotros. Desde el día que creemos, ¿verdad? El Espíritu Santo viene a vivir con nosotros. Nos une con el Padre y el Hijo y nos transforma. Nos va transformando, no físicamente, sino interiormente nuestro carácter. Lo va transformando a imagen del carácter de Cristo. Por eso leemos ahí en Gálatas que el Espíritu Santo produce fruto. Produce un fruto espiritual en nuestro carácter. Y luego lo vamos a ver. Y esto dice que el Espíritu Santo regenera, o sea, da nueva vida. Eso quiere decir regenerar, dar una nueva vida. Le da una nueva vida a nuestro espíritu. Es lo que Jesús le llama el nacer de nuevo, ¿verdad? O también Pablo le dice la nueva creación, ¿verdad? Todo eso es algo nuevo que Dios crea o trabaja en nosotros y crea un carácter que no estaba antes, un conocimiento que no estaba antes y unos dones que también Él nos da que no estaban antes. Entonces, esto es la regeneración. También el Espíritu Santo, cuando escuchamos la palabra, nos lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento es el cambio de manera de ver. Un arrepentimiento quiere decir cambio de manera de pensar, ¿verdad? Dejamos de pensar de una manera humana, carnal, como nacemos en este mundo, y empezamos a pensar guiados por el Espíritu de Dios de una manera espiritual. Empezamos a entender las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, arrepentimiento, eso quiere decir un cambio de mente, cambio de manera de pensar, que también nos lleva luego a dejar que Dios nos empiece a guiar en nuestra vida y llegamos a creer en Dios, en el Evangelio, a través de la fe, creemos, sí, llegamos al bautismo y luego llegamos a ir desarrollando el fruto del Espíritu y también empezamos a servirle a Dios a través de los dones que Él da. A cada uno le da un don, por lo menos, dice la Biblia. Así que es bien importante esto, ¿verdad? Que nosotros entendamos de que Dios nos ha llamado para transformar nuestro carácter a través del Espíritu Santo y también nos va a dar dones para que le sirvamos. El Espíritu Santo es la fuente de la inspiración y la profecía a lo largo de las Escrituras. O sea que todo lo que los escritores de la Biblia escribieron fue con el propósito de dejar una base, dejar un conocimiento de quién es Dios y cómo Dios trabaja. Primero con el pueblo de Israel y luego en el Nuevo Testamento cómo Él trabajó con la iglesia. Empezó a trabajar con la iglesia y hasta el día de hoy continúa trabajando. Entonces el Espíritu Santo es la fuente de inspiración. Y dice, es la fuente de unidad también. Todos los libros de la Biblia, que son 66, tienen una unidad de pensamiento. Ninguno de ellos se contradice, sino vemos que el plan de Dios fluye, va fluyendo en cada libro. Así que eso es la fuente, el Espíritu Santo es la fuente de que todos los 66 libros de la Biblia tengan esa misma enfoque, el enfoque de Dios con su pueblo, con la humanidad. Nos muestra el amor de Dios y cómo Dios se mueve y cómo Dios salva, ¿verdad? A los que creen en Él. Así que también es el Espíritu Santo, es el que une a los creyentes en Cristo también, ¿verdad? Porque nos une como cuerpo. Eso lo vamos a ver más adelante. El Espíritu Santo, hermanos, vamos a ver que es un ser personal. El Espíritu Santo es un ser personal. Hay grupos cristianos, ¿verdad? O religiosos que no creen que el Espíritu Santo sea una persona. No lo ven como una persona, sino que lo ven como una fuerza. Y el grupo más famoso que se conoce, que lo llama así, aún en la Biblia, hermanos, en la Biblia de ellos, que ellos han hecho, ¿verdad? Son los testigos de Jehová. Ellos han hecho en su Biblia, le llaman al Espíritu Santo
la fuerza activa de Dios, ¿verdad? La fuerza activa, así le llaman. Y aún al día de hoy, cuando usted escucha a los testigos de Jehová platicar, ellos nunca dicen el Espíritu Santo. Ellos dicen la fuerza activa de Dios. Así lo traducen ellos, ¿verdad? Y así se refieren al Espíritu Santo como una fuerza. Pero una fuerza, hermanos, pues como se puede comparar como la electricidad es una fuerza, ¿verdad? Es una fuerza, pero la electricidad no tiene ni piensa, la electricidad no piensa. Una fuerza así como, imagínense ustedes la fuerza de una catarata, una cascada de agua que está que produce la electricidad en las hidroeléctricas. Esa es una fuerza, ¿verdad? O cuando llueve, usted puede ver la fuerza que lleva un río, ¿verdad? Pues no, eso no es algo personal, nada más es una fuerza física, ¿verdad? Una fuerza que sí tiene fuerza. Por ejemplo, los huracanes, usted ve el viento, tiene mucha fuerza, ¿verdad? Pero es impersonal. La electricidad, el viento, el agua, tienen fuerza cuando se mueven en grandes cantidades, pero no tienen personalidad, o sea, no son una persona. Entonces, el Espíritu Santo es personal. Dice, la Escritura describe al Espíritu Santo teniendo características personales. Y voy a dar algunas citas, no las vamos a buscar porque son muchas, ¿verdad? Por ejemplo, el Espíritu Santo dice, vive. O sea, que tiene vida. Entonces, ¿cómo va a ser una cosa? Las cosas no tienen vida, ¿verdad? El Espíritu Santo tiene vida, ¿verdad? Tiene sentimientos, tiene pensamientos, tiene voluntad. No es algo que se mueve sin dirección. También el Espíritu Santo habla, ¿verdad? Cuando Dios le hablaba a los profetas, le hablaba a los apóstoles, o sea que los dirigía. Entonces podemos ver las citas en la Biblia, ¿verdad? No les quiero llenar de citas porque hay muchísimas, pero el Espíritu Santo vemos en la Biblia cómo habla en Hechos capítulo 8, versículo 29, capítulo 10, verso 19, etcétera. A veces dice utilizando el pronombre personal yo, o sea que él mismo a veces habla como yo en primera persona. Por ejemplo, eso lo podemos ver en Hechos 10:32, Hechos 13:2, etcétera. Al Espíritu se le puede hablar, puede ser tentado, puede ser entristecido, puede ser lastimado o ultrajado. Por ejemplo, Jesús dijo, el que blasfema contra el Espíritu es como blasfemar contra Dios mismo. En Hechos capítulo 5, cuando estos cristianos, Ananías y Zafira, no dijeron la verdad a los apóstoles acerca de lo que habían hecho, su venta de su terreno, le mintieron a los apóstoles, pero los apóstoles dijeron que le habían mentido al Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que había movido los corazones de las personas para que hicieran los actos de amor. Y ellos usaron mal esta cosa, ¿verdad? Y mintieron y luego vemos cómo ellos mueren al mentirle a los apóstoles, dando a entender de que Pedro dice que le habían mentido a Dios. Y como muestra de una disciplina para que todos no sigan mal usando el Espíritu Santo o pensando que podían mentirle a Dios o mentirle al Espíritu Santo, dice que ellos mueren para que la gente tuviera temor de Dios, ¿verdad? En otras partes de la Biblia vemos que el Espíritu guía a los creyentes. Romanos 8:14 dice que guía a los hijos de Dios. Entonces, como un padre que guía a sus hijos, que les enseña lo que es bueno y lo que es malo. También dice que el Espíritu intercede cuando nosotros oramos, dice que intercede con gemidos indecibles, o sea que cuando dice indecibles es que no se puede traducir lo que él está haciendo con un lenguaje humano.
Pero dice que el apóstol Pablo dice eso, ¿verdad? Que él intercede por nosotros cuando oramos. Y también dice que llama a los que van a ser salvos o a los que están creyendo en Cristo, los llama en el sentido de que les habla a su conciencia, no es que los llame por teléfono, ¿verdad? O que los hable audiblemente, pero toca sus mentes y sus corazones y los mueve a que se acerquen a Dios y busquen agradar y servirle a Dios. Entonces todo esto, ¿verdad? También comisiona. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo iba a salir con Bernabé a los viajes misioneros, dice ahí que los apóstoles se reunieron y que les pareció a ellos bien y al Espíritu Santo mandar a Pablo y a Bernabé, y creo que a Silas, no recuerdo el otro, para que fueran de evangelistas, de misioneros, ¿verdad? Entonces dice que el Espíritu Santo también comisiona, ¿verdad? Comisiona a aquellos que van a llevar el evangelio, que van a hacer algún acto, un servicio de engrandecer el reino de Dios. Así que podemos ver que también el Espíritu Santo juzga o evalúa, ¿verdad? Evalúa lo que se está haciendo, si es bueno o es malo, o lo prueba o no lo aprueba, ¿verdad? Entonces, todo esto son cosas que identifican al Espíritu Santo como un ser personal, como un ser que tiene inteligencia, que tiene sentimientos y pensamientos, ¿verdad? No es una fuerza simplemente sin esto, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Entonces podemos ver, hermanos, que cuando Jesús habló del Espíritu Santo como consolador, dice, es esto, que él estaba pendiente, ¿verdad? Imagínense que usted que tiene un abogado que no habla, que no le entiende a usted ni cómo le va a defender, cómo le va a ayudar, ¿verdad? Entonces todo esto es usando la lógica, podemos darnos cuenta de que el Espíritu Santo no es una fuerza, ¿verdad? Sino es una persona. Así que es lo que estamos viendo, ¿verdad? También vamos a ver otros aspectos, como vamos a ver cómo el Espíritu Santo trabajó en el Antiguo Testamento con los distintos líderes con los que tuvo que trabajar. En la Escritura dice, no hay una sección que nos explique directamente el Espíritu Santo, pero a través de cómo va uno leyendo la Biblia, aprendemos acerca del Espíritu Santo un poco aquí, otro poco en otro pasaje, en otra historia, pero vamos viendo cómo él está participando en la historia, ¿verdad? En la historia del pueblo, cómo las cosas se van desarrollando. Así que en el Antiguo Testamento se va mencionando lo que el Espíritu Santo está haciendo o va haciendo. Por ejemplo, podemos ver desde el primer capítulo de la Biblia, dice que cuando Dios estaba creando, el Espíritu de Dios dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, dice. Cuando dice que se movía, está hablando de que estaba como alguien que está vigilando y está supervisando la creación. No simplemente que se movía como un viento que corría sin dirección, sino que da a entender que estaba supervisando la creación, que todo quedara ordenado. Esa es la idea que da la palabra cuando se movía. Porque da la idea de un águila que está volando, pero el águila no solamente vuela, sino que él siempre está volando con un propósito, está buscando, está vigilando, está checando lo que hay en el terreno, ¿verdad? Entonces todo eso es bien importante entenderlo, ¿verdad? Que no es solamente se movía como un aire sin sentido, sino tenía un sentido, tenía un propósito que llevar a cabo. Por ejemplo, el Espíritu Santo dice que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo enseñó o le dio una capacidad especial a ciertas personas para construir el tabernáculo, para construir todo lo que iba a ir adentro del templo, ¿verdad? El tabernáculo, que en esa época era movible, ¿verdad? Porque se armaba y se desarmaba, pero el arca y todo lo que hicieron, dice que Dios le dio una capacidad del Espíritu Santo a esta persona para que pudiera hacerlo tal como Dios quería, ¿verdad? Y lo hizo, ¿verdad?
Entonces vemos cómo él le dio capacidad a Moisés, cómo el Espíritu Santo le dio sabiduría a Moisés, le dio fuerza a Josué, ¿verdad? Le dio el valor para que, y le dio instrucciones a Moisés para que las cosas quedaran ya escritas cómo se iban a hacer, ¿verdad? O sea que no es nada improvisado. El Espíritu Santo tiene el cuidado de planear y dejar las cosas ya establecidas para que la siguiente generación que llegue no esté adivinando qué va a hacer, ¿verdad? Sino que ya está bien estipulado, bien definido. Eso lo podemos ver cómo Dios trabaja, ¿verdad? Y usa el Espíritu Santo para esto, ¿verdad? Vemos cómo Dios le daba su Espíritu Santo a los reyes para que pudieran gobernar, le daba sabiduría. En la Biblia se menciona cómo le fue dado el Espíritu Santo a Saúl, pero también vemos cómo se le fue quitado porque él se sujetó al plan de Dios. También vemos cómo Dios le dio a David los planos del templo, cómo iba a construir el templo. O sea que todo esto, hermanos, en la Biblia vemos cómo él está participando, el Espíritu Santo está participando en todo lo que está pasando. Igualmente dice que en el Nuevo Testamento, de la misma manera, el Espíritu causó a personas que hablaran o que hablaran de lo que estaba pasando. Por ejemplo, cuando iba a nacer Jesús, el Espíritu Santo inspiró a Elizabeth, a Zacarías, a Simón, para que hablaran del niño, ¿verdad? Que iba a nacer, del Mesías, de Cristo, sin que ellos realmente supieran, conocieran, pero el Espíritu Santo los inspiró para que ellos revelaran en sus palabras que el niño que venía era Cristo, Jesús, ¿verdad? Que por ellos mismos nunca lo hubiesen descubierto, nunca lo hubiesen dado cuenta. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo fue el que hizo que estas personas declararan eso. Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Desde su nacimiento. Y así, ¿verdad? Podemos ver cómo el Espíritu Santo no es una fuerza nada más, sino es una persona espiritual, desde luego, que no podemos ver, pero que está actuando, está trabajando dentro de los planes de Dios. Es bien importante esto, ¿verdad? Bien importante esto. Bueno, hermanos, el Espíritu Santo ya vimos que es una persona, no es una cosa. Ahora vamos a entrar en una parte bastante importante que es la obra inicial del Espíritu Santo en el creyente. ¿Cómo es que el Espíritu Santo empieza a trabajar en el creyente? En el creyente en Cristo Jesús, desde luego, ¿verdad? Antes de Cristo, Jesús trabajó en el pueblo de Israel bajo otro sistema, bajo otro pacto, porque Cristo no había llegado. Y la gente desarrolló fe. ¿Por qué? Porque Dios se revelaba a ellos y les daba el entendimiento de que Él era Dios y se manifestaba al pueblo de Israel. Pero al venir el Hijo, ¿verdad? Al venir Jesucristo, entramos a otra etapa que la Biblia la llama el ministerio del Espíritu Santo. Si usted ve allá en la Biblia, allá en 2 de Corintios, capítulo 3, habla de que Dios trabajó con el pueblo de Israel en algo que se le conoce como el antiguo pacto. Pero al venir Jesús, trae algo nuevo, ¿verdad? Ustedes se recuerdan cuando Jesús tomó la cena con sus discípulos, le dijo que esto era el nuevo pacto, ¿verdad? El nuevo pacto en su sangre, o sea que Dios iba a trabajar con la humanidad entera a través del sacrificio de Cristo. Dios iba a redimir o salvar a la humanidad. Y el Espíritu Santo viene precisamente para que el Espíritu Santo empiece a trabajar en la vida de los creyentes en el Evangelio, a los creyentes en Cristo, ¿verdad? La obra inicial del Espíritu Santo está allá en el capítulo de Juan 16. Aquí estamos en Juan capítulo 16. Ahí Jesús empieza a hablar de lo que el Espíritu Santo iba a hacer. Juan capítulo 16.
versículos 7 al 11. Juan 16 del 7 al 11. Dice, pero les digo la verdad. Jesús está hablando con sus discípulos, momentos antes de que lo llevaran a juzgar y a la cruz, ¿verdad? Después que tomó la cena con los discípulos, se fueron al monte de los Olivos, y Jesús les dice esto. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Dice. Está hablando a los discípulos. Y dice, y cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, dice, ahorita vamos a ver lo que el trabajo del Espíritu Santo que es. Convencerá al mundo de su error, dice. Convencerá al mundo de su error. Dice, en cuanto al pecado. O sea que el Espíritu Santo trabaja en el ser humano, haciéndole ver que es pecador, ¿verdad? Que no tiene la perfección ni la santidad de Dios. Entonces le hace ver eso, nos hace ver a nosotros que en realidad con nuestra vida, con nuestros actos, sin Dios, ¿verdad? Pues lo ofendemos. Antes de conocer a Cristo, antes de venir de conocer el Evangelio, nuestras vidas eran unas vidas que estaban desconectadas de Dios. Entonces el Espíritu Santo viene al mundo, dice, a convencer al mundo de su error. Y luego dice, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. Dice. En otras palabras, antes de nosotros de creer en Cristo, ¿verdad? Nosotros vivíamos una vida totalmente desconectada de Dios. Dice Pablo, llevamos una vida sin sentido, sin propósito, ¿verdad? Y ofendíamos a Dios, quizás no en todo lo que hacíamos, pero no teníamos en nuestra conciencia a Dios, ¿verdad? No teníamos su guianza, no teníamos su iluminación, no teníamos, no sabíamos en realidad completamente lo que era bueno, lo que era malo. Teníamos unas ideas de lo que era bueno y era malo, pero no completa, ¿verdad? Ni teníamos la capacidad de corregirnos por nosotros mismos. Entonces, por eso dice que el Espíritu Santo iba a venir a eso. En cuanto a justicia, dice, porque voy al Padre y ustedes no podrán verme. Jesucristo vino a mostrar, hermanos, cuál es el camino de la justicia. Cuando dice camino de justicia es cómo se debe de vivir agradando a Dios. Entonces, Jesús es el modelo de cómo se debe vivir agradando a Dios. Y luego dice, y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. O sea que Jesús, al morir en la cruz, él condenó la maldad, condenó el pecado, condenó al enemigo. Ahora el enemigo ya ha sido juzgado, quiere decir, ya ha sido descalificado. Lo que Jesús logró, el enemigo ya no lo puede quitar, ¿verdad? O sea que ya ha sido juzgado, ya ha sido descalificado, quiere decir. Y el príncipe de este mundo ya no puede separarnos de Dios, ¿verdad? Porque Cristo es lo que vino a hacer, llevarnos al Padre a través de su justicia, a través de su sacrificio. Y este es prácticamente el Evangelio. Lo que el Evangelio nos expone es eso, ¿verdad? De que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Merecíamos merecíamos la muerte, como dice, la paga del pecado es muerte. Pero al venir Jesús y él vivir la vida justa, de justicia, Dios nos acredita esa justicia a nosotros, la justicia de Cristo, si creemos en el Evangelio, ¿verdad? Y quedamos libres de la condenación. O sea que ya Cristo logra la salvación para nosotros a través de él, de su vida y de su sacrificio. Y es lo que el Espíritu Santo viene a darnos a conocer cuando escuchamos el Evangelio. Y eso empieza a trabajar nuestra conciencia. Empezamos a descubrir a un Dios que nos ama, a un Dios que nos salva, ¿verdad? Y que envió a su Hijo para salvarnos. Entonces, ese es el trabajo inicial del Espíritu Santo, convencernos de que somos pecadores, pero que también hay una salvación para nosotros en su Hijo Jesucristo. Y luego, ese es el trabajo inicial.
Luego dice que a través del conocimiento de la palabra de Dios, nos lleva a la fe, ¿verdad? Nos lleva a la fe y al arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que trabaja en nuestra conciencia para que nosotros creamos en el amor de Dios por nosotros y nos arrepintamos y busquemos un cambio de vida que ahora sí le agrade a Él. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. O sea, no es tanto que nosotros fuimos los inteligentes, ¿verdad? En darnos cuenta que éramos pecadores y que solos nos acercamos a Dios. No, es un trabajo que el Espíritu Santo ha hecho, ¿verdad? Y sigue haciendo en la vida de las personas. Y también nos hace ver de que la salvación es un regalo de Dios y que por gracia somos salvos, ¿verdad? Eso es lo que es el Evangelio. Nos dice todo esto, nos muestra todo esto. Desde luego que el Espíritu Santo va trabajando en nuestros corazones, en nuestras conciencias, para darnos cuenta de esta realidad. Luego sigue la obra inicial del Espíritu Santo, donde somos sellados. Somos sellados, dice la Biblia en 2 o 3 pasajes que somos en la Biblia, dice que somos sellados por el Espíritu Santo como propiedad de Dios. Que Dios nos ha comprado con la sangre de Cristo. Somos su propiedad. Y ahora somos una propiedad redimida, rescatada, ¿verdad? Para servirle a Dios. Y somos marcados, dice, con el Espíritu Santo. Nacemos de nuevo, hermano. Cuando nosotros nacemos de nuevo, Jesús le dijo a Nicodemo que él necesitaba nacer del agua y del Espíritu, ¿verdad? Ustedes se recuerdan ese pasaje. O sea, que el que nos hace nacer de nuevo, el que nos convence de nuestro estado de pecado y de desgracia, es el Espíritu Santo a través de la palabra, del Evangelio, y Él nos lleva al arrepentimiento y al creer en Dios, y al hacerlo eso somos recibidos en la familia de Dios y somos marcados, ¿verdad? Como propiedad de Dios, como familia de Dios. También nos dice de que somos bautizados o introducidos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso lo dice allá en la Primera de Corintios capítulo 12. Dice que por un mismo espíritu hemos sido todos bautizados a un cuerpo. La palabra bautizar quiere decir introducido, porque cuando algo se bautiza se mete dentro del agua, ¿verdad? Pero este caso está hablando de manera ilustrativa de que así como las cosas se meten dentro del agua para sumergirse dentro del agua, también el Espíritu Santo nos ha introducido al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nosotros solos no entramos a la iglesia. O sea que no fue por iniciativa nuestra que nosotros llegamos a la iglesia y entramos y nos hicimos miembros del cuerpo de Cristo. Es un trabajo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos va llevando, nos va llamando a creer en el Señor y Él va haciendo el trabajo hasta que nos instala dentro del cuerpo de Cristo. Entonces vemos que es una obra de Él, ¿verdad? Y luego también la Biblia dice que ya que somos parte del cuerpo de Cristo, también el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y también personalmente somos el templo y morada del Espíritu Santo, tanto personalmente como colectivamente, ¿verdad? Como iglesia, como cuerpo de creyentes. Así que somos todo eso. Fíjese toda la obra inicial del Espíritu Santo, cómo se va desarrollando. Y dice que nos regenera, ahí en Tito capítulo 3, dice que somos regenerados. Regenerado quiere decir generar. Cuando dice generar es comenzar algo, pero regenerar quiere decir volver a comenzar una nueva vida. Entonces somos nacidos de nuevo por el Espíritu Santo, o sea que esa es la obra del Espíritu Santo. Nosotros nacimos de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Somos una nueva creación. El Espíritu Santo está creando nuevas criaturas, pero no para muerte, sino para vida eterna, ¿verdad? Y eso es lo bonito. Dice que somos también renovados constantemente
para llegar a heredar la vida eterna. O sea que el Espíritu Santo, desde el día que creímos, empieza, aún antes de que creyéramos, empieza a trabajar con nosotros, porque nos empieza a llamar, nos empieza a enseñar el Evangelio, nos da a conocer el amor de Dios, el sacrificio de Cristo y el plan de Dios de que nosotros vivamos la vida eterna con Él para siempre. Entonces, todo esto es el trabajo del Espíritu Santo que nos va llevando en este camino. Hasta aquí es la obra inicial del Espíritu Santo, ¿verdad? No sé si tengan alguna pregunta. La obra inicial del Espíritu Santo. Luego sigue la obra progresiva, porque no termina ahí el día que llegamos a Cristo y nos bautizamos. No, ahí termina. Esa es la obra inicial, ¿verdad? La obra progresiva es desde que nos bautizamos y creemos en Cristo. Él sigue trabajando, ¿verdad? Sí, va a seguir trabajando en nuestra vida cristiana hasta llevarnos de la niñez espiritual a la madurez, ¿verdad? Hasta que lleguemos a la estatura cuando dice estatura, no está hablando de estatura física, sino nada más una manera de dar a entender que crezcamos, ¿verdad? Que crezcamos y nos desarrollemos como hijos de Dios de una manera sana y que podamos reflejar o mostrar ese carácter de Cristo que es de amor, de humildad, de bondad, de misericordia, de dominio propio, etcétera, paciencia, etcétera. Entonces, vemos que después de la obra inicial, ya que somos creyentes, empieza la obra progresiva. O sea, el proceso de crecimiento y el Espíritu Santo sigue trabajando. Y la obra progresiva es lo que Pablo dice, que seamos llenos del Espíritu Santo. Porque a veces cuando nosotros empezamos como creyentes, es como un niño, ¿verdad? Que toma su leche, pero la leche pues sí le ayuda para crecer, pero no toda la vida va a tomar leche, ¿verdad? Sino que va a tener que crecer. Por eso Pablo dice que debemos estar llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, cuando dice llenos, quiere decir que el Espíritu Santo se pueda desarrollar bien en nosotros. Por ejemplo, la obra progresiva está en Gálatas, vemos en Gálatas que tiene que ver con nuestro carácter. Gálatas 5:22 habla del carácter, dice el fruto del Espíritu Santo. Ustedes lo leen, son pasajes que ya conocen. Es la vida por el Espíritu. Primero este capítulo habla del versículo 16. Dice, el apóstol dice que vivamos por el Espíritu. Y el vivir por el Espíritu es no seguir los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, mientras más crecemos, vamos a tener más capacidad de hacer la voluntad de Dios y menos la voluntad del pecado, ¿verdad? Los deseos de pecar. Entonces, el capítulo 5:22 dice, en cambio, dice el apóstol Pablo, dice, esta es la obra progresiva. En cambio, dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. La palabra se puede traducir como fe y también como fidelidad. Es la misma palabra. Humildad y dominio propio. Entonces vemos que este es el carácter de Dios, el carácter de Cristo. O sea que si usted mira cada cosa que se menciona acá, son características de la persona de Dios, de la persona de Cristo. Y desde luego de la persona del Espíritu, porque él al estar con nosotros las está desarrollando. Está desarrollando el mismo carácter del Padre, del Hijo y de Él, ¿verdad? Que es el carácter santo. Cuando nosotros hablamos de santidad, ¿verdad? El Espíritu Santo produce santidad. Está produciendo un carácter santo, quiere decir un carácter que le pertenece a Dios.
Cuando dice que es un carácter santo, es un carácter que le pertenece a Dios, o el carácter de Dios. Entonces, esas son las características, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay esta lista de 8, creo que son 8 las que está acá: amor, alegría, paz, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? Aunque pudiera haber otras más, ¿verdad? Pero estas son las más sobresalientes. Así que la obra progresiva del Espíritu Santo es que Él está trabajando en nuestro carácter. Y la otra parte de la obra progresiva del Espíritu Santo es que Él nos da dones, le da dones a la iglesia, le da dones a sus hijos para que ellos, juntamente con el carácter del fruto del Espíritu, puedan servir de alguna manera. Dios le da ciertas capacidades a cada uno para que sirvan dentro del cuerpo de Cristo. El Espíritu, allá en 1 Corintios 12, dice que el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere. O sea que no es lo que nosotros escojamos, aunque también le podemos pedir, dice la Biblia, ciertas cosas que nosotros quisiéramos desarrollar, algún don, pero es el Espíritu Santo quien Él conoce nuestro ser, conoce nuestro carácter. Él nos da las habilidades para hacer ciertas cosas. Entonces, dice que Él desarrolla en nosotros dones espirituales, como también habilidades naturales, ¿verdad? Para que sirvamos y participemos en la obra del crecimiento de la iglesia, para traer más discípulos a la salvación y al servicio. Que sean salvos a través de la palabra de Dios y de la fe, y que luego, como nosotros, también podamos servirle a Dios, ¿verdad? Entonces, la obra progresiva del Espíritu Santo es que nos da un nuevo carácter al creyente, ¿verdad? Lo transforma, lo va transformando, y también le da algún don. Algunas personas les puede dar más de un don, ¿verdad? Para que juntamente ambos, tanto el carácter como el don, puedan llegar a servir de una manera madura a la iglesia, ¿verdad? Para el crecimiento de la obra de Dios. En otras palabras, por ejemplo, allá en 1 Corintios, Pablo dice: si yo tuviera tal cosa, dice, si yo tuviera tal o cual don. Por ejemplo, él dice allá en Corintios 13, vamos a leer este pasaje. 1 Corintios 13 habla del amor, ¿verdad? Es el capítulo que habla del amor. Pero él menciona algunos dones en este capítulo. Algunos dones, y dice 1 Corintios 13, dice el amor. Ahora voy a mostrar un camino más excelente. Este es el camino excelente, es la obra progresiva del Espíritu Santo, que empieza de a poco y va creciendo hasta que se haga excelente, va mejorando. Eso quiere decir, en la obra de cada cristiano. Si hablo en lenguas humanas, dice, y angélicas, pero no tengo amor, que es el fruto. Aquí está mostrando el don, pero dice, si no tiene amor, dice, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. O sea que tanto el don como el carácter tienen que estar combinados para que pueda ser útil, ¿verdad? Usted puede tener un carro muy bueno, pero si no tiene gasolina, pues no le va a llevar a ningún lado, ¿verdad? En otras palabras, usted puede tener mucha gasolina, pero si no tiene carro, pues tampoco va a poder hacer nada. Es lo que está queriendo decir, que ambas cosas el Espíritu las da. El carácter, el amor, el carácter de Dios, que es un fruto, el fruto del Espíritu, como también el don lo da el Espíritu. Pero ambos tienen que combinarse para que pueda tener un buen trabajo, ¿verdad? Versículo 2 dice: si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento de las escrituras se refiere, ¿verdad? Y si tengo una fe que logra trasladar montañas, dice,
Aquí está hablando de una manera hipotética, ¿verdad? No está diciendo que él lo hacía eso. Simplemente está poniendo unas ilustraciones para dar a entender el punto de que los dones y el carácter espiritual tienen que trabajar juntos, ¿verdad? Para que puedan ser efectivos. Dice, pero me falta el amor, dice, nada soy. Y luego habla de otra característica, el verso 3, se reparto entre los pobres todo lo que poseo. Y si entrego mi cuerpo para que se lo consuman las llamas. Como le digo, está hablando hipotéticamente, no es que él hiciera todo eso, simplemente está poniendo ejemplos de que una persona puede tener mucho de una cosa, pero si no tiene la otra, pues no puede cumplir con los propósitos de Dios. Entonces es bien importante tener tanto el carácter en nosotros, el carácter del Espíritu, el fruto del Espíritu, como el don que Dios nos dé. El don que Dios nos dé para servirle, usémoslo, pero con amor, ¿verdad? Eso quiere decir, ¿verdad? Y ambos provienen del Espíritu. Para que podamos ser un cristiano maduro, tenemos que tener el carácter y también poner en acción el don que Dios o que el Espíritu Santo nos dé, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto, ¿verdad? Bueno, estamos viendo, hermanos, esto a grosso modo, porque, como le digo, puede llevarnos mucho tiempo más explicar todo y cada una de las cosas. Imagínense, cada detalle de aquí, de lo que estamos viendo, pues, tiene para hablar una hora, ¿verdad? Pero se lo estoy dando a grosso modo por esto, porque nosotros, gracias a Dios, Dios a través del Espíritu Santo ya hizo la obra inicial, ¿verdad? La obra inicial es de llamarnos, de mostrarnos que el pecado, mostrarnos la salvación a través de su amor, lo cual el Espíritu Santo nos ha llevado a creer y a confiar en lo que Dios ha hecho a nuestro favor por gracia. La obra inicial ya la tenemos. También el Espíritu Santo está morando en nosotros como templo, está con nosotros todos los días. El Espíritu Santo está desarrollando un carácter en nosotros nuevo, diferente, que se parezca al de Dios, lo más parecido posible. Y también Él está dándonos dones para que juntamente todo eso nosotros podamos, con nuestra vida de creyentes, ¿verdad? Y con nuestro servicio, podamos, guiados por el Espíritu Santo, ser para honra y gloria de Dios y de bendición para los demás. Ese es el propósito, ¿verdad? El propósito no es solamente que Dios nos salve y que nos bauticemos y que creamos que ya tenemos la salvación. Qué bueno, ¿verdad? Pero falta que crezcamos y el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros, desarrollando el carácter y también dándonos los dones para que todo junto nosotros podamos vivir para honra y gloria de Dios, una vida que refleje su gloria, refleje su carácter. Por eso Pablo dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria. O sea que vamos creciendo de gloria, o sea, vamos mejorando, vamos llegando a una madurez hasta llegar dice, a la estatura de Cristo, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito del Espíritu Santo. Ya vimos que es una persona, tiene todas las facultades de una persona, piensa, siente, tiene voluntad, tiene capacidad de enseñarnos, de guiarnos, de transformarnos, en fin. El Espíritu Santo es vital, ¿verdad? Es vital para nuestro nuevo nacimiento como para nuestro crecimiento, ¿verdad? Así que la clase de hoy de eso se trata, que nosotros sepamos de que el Espíritu Santo está siempre con nosotros y que está transformando nuestro carácter y también nos ha dado un don y el llamado es de que pues que nosotros lo usemos porque es para honra y gloria de Dios, ¿verdad? Bueno, no sé si vamos a dejar la clase hasta aquí porque, como le digo, la clase tiene para trabajar mucho, pero espero de que esta clase les ayude para que usted no solamente esté seguro de su salvación,
sino que ahora ponga su salvación a trabajar, ¿verdad? Para que deje que el Espíritu Santo también transforme su carácter, para que usted pueda reflejar el carácter de Cristo a la gente, ¿verdad? Porque si usted no cambia su carácter, no se deja transformar por su carácter, pues por el Espíritu Santo, pues nunca va a madurar, nunca va a crecer. Y el don que Dios quiere que usted use, pues no lo va a poder usar, ¿verdad? Yo platicaba con una persona, ¿verdad? De que hay personas que aprenden mucho de la Biblia y saben mucho de la Biblia, pero su carácter no les ayuda. ¿Por qué? Porque no se han dejado transformar por el Espíritu Santo. Entonces, los fariseos sabían mucho de la Biblia. Fíjense. Los fariseos sabían muchísimo de la Biblia. Los judíos saben mucho de la Biblia, ¿verdad? Pero si no tienen el Espíritu Santo que les transforme su carácter en un carácter de amor, de paciencia, de humildad, pues no van a poder aprovechar todo eso que saben, ¿verdad? Así es esto en la vida cristiana. No sé si tengan alguna pregunta, voy a terminar la grabación y nos quedamos ahí por si hay alguna pregunta. Muchas gracias por participar.